Buenas a todas y a todos. Seguimos en el apartado de las filósofas en la historia de la filosofía y haciendo un ensayo para intentar reescribir la historia con perspectiva de género. Vamos a hablar con Celia, que tiene un buen trabajo de investigación sobre el mundo de la producción social y de la reproducción social. Seguidme. Buenas tardes, Celia. Estamos en este apartado de las filósofas en la historia de la filosofía, la llegada o recuperación de las filósofas a la historia de la filosofía, pero estamos en un momento que hay que hacer todos los intentos por reescribir la historia de la filosofía, porque ha carecido verdaderamente de perspectiva de género. Pero tú has tratado sobre todo un tema básico que hay que volver a reescribir. Sí, yo me he basado para hacer mi investigación en una crítica más clásica, como puede ser la marxista, y le he dado una perspectiva de género utilizando pues la filosofía de autoras como pueden ser Nancy Fraser, Silvia Federici, que ya tienes vídeos de ellas, ¿no? Y lo que quiero resaltar y poner en valor es el concepto de la reproducción social, ¿no? Es muy importante y ellas le dan mucha importancia, que son esas tareas que nos han permitido desarrollarnos como seres humanos en un sentido más amplio y en un sentido más estrictamente marxista es el trabajo que ha permitido que los obreros se vayan a su puesto de trabajo todos los días y de alguna manera es un poco la gasolina del mundo, sí, ¿no? Sí. Y ha quedado siempre relegado a un ámbito privado, mientras la esfera pública la ha ocupado la producción, ¿no? Un trabajo como puede ser lo que entendemos propiamente por trabajo en la era contemporánea, ¿no? Fuera de nuestras casas, en la época además podría decirse las fábricas, pero ahora ya se ha extendido a otros niveles, ¿no? Sí, que son dos mundos, el mundo de la producción social y el mundo de la reproducción social, que la verdad equivalen a la esfera pública y a la esfera privada. Sí. Pero aquí hay una esfera, está oculta, no reconocida y no remunerada. ¿Cuál es? Sí, la esfera privada ha dejado encerrado las tareas de reproducción, ¿no? Los cuidados, al final, la reproducción de nuestra cultura, nuestro lenguaje. Todo eso que ha ido históricamente ligado a las mujeres, ¿no? Sí. No es cosa de la época de ahora. Históricamente se ha ligado a eso. Pero cobra otro sentido la época que estamos viviendo ahora. Porque hay un interés en las grandes fortunas de que eso quede oculto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque así se ahorran ellos los costes que supone traer un trabajador que esté dispuesto a dar nuestra fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Claro, es que detrás de la fuerza de trabajo está el cuidado de la fuerza de trabajo. Sí, exactamente. Y eso lo han realizado las mujeres gratis. Gratis y sin ser remunerado. Y sin ser reconocido, o sea, no es remunerado, pero encima está oculto. Sí, oculto. Estas autoras verdaderamente lo han traído. No es originario en el mundo capitalista, pero verdaderamente en el mundo capitalista, cuando el trabajador sale a la fábrica, ahí ya se ha extendido y se ha creado hasta la figura del ama de casa. Sí. Y como tú bien dices, reproducción social no es simplemente tener hijos, son una serie de factores de cuidado, de cultura, de tradición, completamente necesario. ¿Quiénes han contribuido? ¿Qué factores han contribuido a esta división de género y a que quede oculta una de las caras? Sí, ha sido imprescindible para el desarrollo del capitalismo que crear un discurso que diferencie perfectamente el trabajo realizado por hombres, remunerado, y que además no te identifica como persona del trabajo del ama de casa, que es realizado por mujeres, que no es algo por lo que hagamos por dinero, sino por algo que es natural en nosotras, que nos tendría que salir naturalmente, por amor, por cariño, llámalo como quieras, y por eso no se siente que haya necesitado una remuneración. Por lo tanto, son muchos los factores que intervienen para conseguirlo, ¿eh? Sí. Para que verdaderamente ni la empresa ni el Estado se hagan cargo de esos trabajos, porque ha contribuido la literatura, ha contribuido el relato histórico, sí, que nos la llega. Propia historia, la educación, más que nada, también
la persecución institucional sí. de las mujeres que se han salido de esa norma, ¿no? De esa ser ama de casa, como puede ser la casa de brujas, de la que también has hablado en el canal, o la figura de la partera, ¿no? Que se ha un poco vista desde una perspectiva no médica y se ha un poco... Se le ha quitado el carácter científico. Sí, eso le ha quitado valor a su trabajo, ¿no? Parece que al no ser... al medicalizarse esa acción de los partos, pues ya lo que hacían las parteras no era digno ni... No, además había que intencionadamente que quitarlo, sobre todo en esos momentos que se pensaba que a mayor población, mayor riqueza. No podía quedar en manos de mujeres ese factor de la reproducción. Y evidentemente tenemos momentos históricos sangrantes, porque la persecución de las brujas es un feminicidio totalmente. Pero tú has nombrado en tu trabajo que ha habido intentos de solución, pero intentos de solución incompletos, alternativas incompletas. Cuéntame. Sí, al final, pues, las personas han luchado por defender su modo de vida, ¿no? Y eso ha conseguido que, pues, los estados, las empresas en algún momento se hiciesen responsables de eso, ¿no? Creándose el estado de bienestar, ¿no? Donde también se crea un ideal en la psicología de las personas del salario familiar, donde los hombres que iban al trabajo productivo debían ganar lo suficiente como para mantener a toda la familia, ¿no? Y existían ayudas de parte de los estados para proporcionar ese nivel de vida y al final esto calmó por un tiempo las tensiones entre el trabajo y la reproducción, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que las mujeres seguíamos relegadas al ámbito privado. Claro. No teníamos representación pública, por así decirlo, estábamos subyugadas a nuestros maridos, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos dependencia económica, no teníamos tampoco otras alternativas más que el matrimonio. Sí. Y las mujeres nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿no? Sí, la primera solución, la primera alternativa era incompleta. Sí. Seguía siendo una estructura dividida e injusta. Sí. Pero también fueron conscientes. ¿Cómo intentaron solucionar este problema? Sí, tenemos también que tener como contexto histórico que en este momento también sucedía una crisis económica, ¿no? Entonces, esto hizo que los salarios bajasen y esto impulsó a la mujer al mercado laboral. Sí. Por dos cosas principales. La primera, este empoderamiento, este sentirse sujeto propio, independiente del hombre, este auge del feminismo, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, los salarios han bajado, los sindicatos, se han cambiado los trabajos sindicalizados por trabajos basura, sin contrato, etcétera. Y al final no es suficiente un solo salario para mantener a una familia. Se necesitan 2 salarios, pero el problema seguimos con él. ¿Quién se hace cargo del mundo de la reproducción social? Claro, digamos que las personas estamos exhaustas de trabajar, ¿no? Sí, las horas de trabajo han aumentado, cobramos mucho menos en comparación, pero ese trabajo sigue siendo igualmente imprescindible y necesario para que la sociedad siga evolucionando. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quiénes? Pues son mujeres, siguen siendo mujeres, ¿no? Que al final son inmigrantes, normalmente, dice Silvia Federici un dato, no sé si es el 80% de los cuidados en Estados Unidos es llevado por mujeres inmigrantes, que tienen que abandonar a sus familias en sus países de origen, ¿no? Para poder buscar un sustento económico, para cuidar a los hijos o a los ancianos de las mujeres que están exhaustas aquí de trabajar. Y al final se crea una cadena global de cuidados que es muy peligrosa y que no libera a la mujer, ¿no? No libera a la mujer porque además la mujer se encuentra con 2 tareas. Sí. O sea, aunque haya gente que ayuda, que vienen de otros países, que siguen siendo mujeres, sigue teniendo más carga familiar, más tareas del hogar que el hombre. Por lo tanto, no han logrado solucionar. Y este es el momento también que os toca a vosotras vivir, a mí en parte. Es decir, estamos exhaustas de trabajar, como estás diciendo, y económicamente no encuentro salida. Y además no me puedo dedicar tampoco al mundo de la reproducción social. O sea, la solución ha sido intermedia. Pero tú has intentado rastrear en tu investigación
otras alternativas que quizás no se hayan llegado totalmente a cuajar, pero andan en ello. Cuéntanos alternativas que podrían tener salida. Sí, ya hemos visto que ni el Estado ni la empresa privada nos puede dar una solución al problema de la liberación femenina y hemos buscado una teoría por la que tirar que sea un espacio intermedio entre las dos o algo alternativo, ¿no? Eso viene a ser el concepto de lo común. Hay bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad en su conjunto, no hay ningún dueño privado ni es pertenencia de ningún Estado, sino que pertenece a todo el mundo, como puede ser la tierra, el agua, el aire. La idea es reapropiarse de todos esos elementos, de esos recursos y hacerla común, ¿no? Porque esto en el tercer mundo, mujeres campesinas, que son las que más hay en el mundo, ya han empezado con la reapropiación de las tierras comunes, por ejemplo, y con muchas resistencias para poder mantener, es verdad, que dedicadas a una economía de subsistencia, pero a lo mejor hay que plantearla. Pero si lo lleváramos a esta sociedad europea, a esta sociedad urbana, ¿cómo traducimos lo común? Sí. Es cierto que una de las principales fuentes de inspiración y de referencia es las mujeres campesinas del tercer mundo, ¿no? Pero eso lo podemos extrapolar a nuestra vida aquí y fijarnos en las mujeres de nuestros pueblos, ¿no? En cómo el concepto de vida común está más arraigado allí que en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el espacio de lavadero, que ahora está más abandonado, pero hace 2 generaciones podíamos ver que las mujeres lavaban allí la ropa todas juntas, ¿no? Y era también un ejercicio de socialización entre ellas. Y era un ejercicio de apoyo, porque las mujeres se apoyaban unas a otras a través de esa colectivización de tareas o a través de sus momentos, espacios y tiempos comunes. Y eso es un factor importante para la mujer también. Sí, otro ejemplo igual, la reapropiación de las tierras. Cada persona en su casa, en los pueblos, tiene un huerto, ¿no? Lo que sobra de ese huerto pues se le da al vecino, se le da al hermano. Hay una idea de comunidad, como dice María Mies, que aquí se nos ha perdido un poco en las ciudades y que es importante recuperar y darle valor, ¿no? Darle valor y estar menos centrados en el aspecto productivo, de trabajo, de salir de nuestras casas y más reivindicar nuestro lugar desde casa, ¿no? Estás pidiendo una reestructuración social, no mercantilista, que también supondría otra estructura de la familia y otra estructura de las viviendas también. Sí. Sería un planteamiento colectivo, una forma de poder repartir, solidarizarse también de las tareas comunes que no estén basadas en división de género, hombre-mujer, sino que están basadas en necesidades, o sea, necesidades que hay que cubrir. Sí. Y un modelo de familia también más amplia y a lo mejor no basada en relaciones de parentesco, no necesariamente. Bueno, pides mucho, el problema verdaderamente es grave y verdaderamente el marxismo no lo tuvo en cuenta, ni estructuras capitalistas previas, lo que ha habido es un aprovechamiento de esa esfera privada oculta. Me gusta el título de tu investigación porque usas la palabra crisis. Y crisis es oportunidad. Sí, las crisis nos permiten ver los fallos, ¿no?, de nuestros sistemas. Es muy fácil en nuestra comodidad verlo todo maravilloso, pero en el momento de crisis es cuando nos damos cuenta de que las cosas van mal, ¿no? Y desde ahí pues tenemos que intentar reestructurar los fallos que vemos que hay e intentar dar una alternativa que pueda ser una solución, ¿no? Y me parece muy interesante justo en esta época que me parece que esta reivindicación se está yendo por otro lado, ¿no? Hay un peligro ahí de que esta crisis suponga una vuelta atrás en la historia. Hay que tener mucho cuidado, sí. Y tenemos ahora la oportunidad de decir, de dar voz, ¿no? Y decir no. Vamos a dar la vuelta hacia donde queremos darla y hacia donde es justa, ¿no? Pues tú eres un buen sensor de lo que está ocurriendo en esta sociedad. Muchas gracias. A ti por invitarme. Y verdaderamente no lo podemos olvidar. Crisis es oportunidad y hasta oportunidad para leer la historia de otra manera. Sí. Muchas gracias. A ti.